Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena G. de White, capítulo 17. Los padres peregrinos. Los reformadores ingleses, no obstante haber renunciado al romanismo, conservaron muchas de sus formas, de manera que, aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no pocas de sus costumbres y ceremonias fueron incorporadas en el ritual de la Iglesia de Inglaterra. Al obrar así, se pretendía que estas cosas no eran asuntos de conciencia, que por más que no estaban ordenadas en las Santas Escrituras y por lo mismo no eran necesarias, sin embargo, como tampoco estaban prohibidas, no podían ser reputadas por malas. Por la observancia de esas prácticas se hacía menos notable la diferencia que separaba de Roma a las iglesias reformadas y se procuraba a la vez promover con más esperanzas de éxito la aceptación del protestantismo entre los romanistas. Para los conservadores y los partidarios de un compromiso, estos argumentos eran decisivos, empero había otros que no lo pensaban así. El mero hecho de que semejantes prácticas tendían a colmar la cima existente entre Roma y la Reforma era para ellos argumento terminante contra la conservación de las mismas. Las consideraban como símbolos de la esclavitud de que habían sido libertados y a la cual no tenían ganas de volver. Arguían que Dios en su palabra no tiene establecidas reglas para su culto y que los hombres no tienen derecho para quitar ni añadir otras más. El verdadero principio de la gran apostasía consistió precisamente en que pretendieron suplir la autoridad de Dios con la de la Iglesia. Roma había comenzado por ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que Él había explícitamente ordenado. Muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaban a la iglesia primitiva. Consideraban muchas de las costumbres arraigadas en la iglesia de Inglaterra como monumentos de idolatría y no podían en conciencia unirse a dicha iglesia en su culto. Pero como la iglesia estaba sostenida por el poder civil, no consentía que nadie sustentara opiniones diferentes en asunto de formas. La asistencia a los cultos era requerida por la ley y no podían celebrarse sin licencias asambleas religiosas de otra naturaleza, so pena de prisión, destierro o muerte. A principios del siglo XVII, el monarca que acababa de subir al trono de Inglaterra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran o de lo contrario que fueran expulsados del país o tratados todavía peor, acechados, perseguidos, presos. No esperaban mejores días para lo porvenir y muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios según el dictado de sus conciencias, Inglaterra había dejado de ser un lugar de residencia.
Finalmente, algunos determinaron refugiarse en Holanda. A fin de lograrlo, tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles y 1000 dificultades. Frustrábanse sus planes y eran entregados en manos de sus enemigos, pero al fin triunfó su firme perseverancia y encontraron refugio en las playas hospitalarias de la República Holandesa. En su fuga habían tenido que abandonar sus casas, sus bienes y sus medios de subsistencia. Vinieron a ser extranjeros en tierra extraña, entre gente de costumbres y de lengua diferente de las de ellos. Se vieron obligados a ocuparse de trabajos desconocidos hasta entonces para ellos. A fin de ganarse el pan de cada día, los hombres de mediana edad que se habían ocupado durante toda su vida en labrar la tierra, se vieron en la necesidad de aprender oficios mecánicos. Pero no obstante se acomodaron con gozo a la situación y no perdieron tiempo en la ociosidad ni en quejas inútiles. En medio de la extrema pobreza en que con frecuencia se veían, daban gracias a Dios por las bendiciones que les concedía, regocijándose de poder tener comunión espiritual sin que se les molestara. Comprendían que eran peregrinos y no se preocupaban mucho por aquellas cosas. Al contrario, levantaban su vista al cielo, su anhelada patria, y encontraban consuelo en sus corazones. Aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe. Confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Sus ángeles estaban a su alrededor para animarlos y sostenerlos. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado y dejar en él a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa. Allá se dirigieron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Dios había permitido que viniesen pruebas sobre su pueblo con el fin de habilitarlo para la realización de los planes misericordiosos que Él tenía preparados para ellos. La iglesia había sido humillada para ser después ensalzada. Dios iba a manifestar su poder en ella e iba a dar al mundo otra prueba de que Él no abandona a los que en Él confían. Él había dirigido los acontecimientos para provocar la ira de Satanás y se valió de la conspiración de los malvados para aumentar su gloria y llevar a su pueblo a un lugar seguro. La persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que Él les notificase. En esto se hallaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Con ese fin partieron los peregrinos de Holanda buscando un hogar en el Nuevo Mundo. Juan Robinson, su pastor, a quien la providencia
impidió que les acompañase, díjoles en su discurso de despedida: hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros, pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlo como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio, pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Por mi parte, no puedo deplorar lo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a cierto grado de desarrollo y que no quieren ir por ahora más allá de lo que fueron los promotores de la reforma, para que ellos abrazaron. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio, y a los calvinistas ya los veis manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios, que no lo logró ver todo. Es esta una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más luces que ardieran y brillaran en aquellos días, sin embargo no llegaron dichos cristianos a penetrar todos los planes de Dios, pero si vivieran hoy día estarían listos para recibir aún más luz, como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. Recordar el pacto de vuestra iglesia, en que os comprometisteis a andar en todos los caminos que el Señor os ha dado o os diere a conocer. Recordad vuestra promesa y vuestra alianza hecha con Dios, y que hicisteis unos con otros de recibir cualquier verdad y luz que se os muestre con su palabra escrita. Pero con todo tened cuidado, os ruego, de ver qué es lo que aceptáis como verdad. Examinadlo, consideradlo y comparad con otros pasajes antes de aceptarlo como verdad, porque no es posible que el mundo cristiano, después de haber permanecido por tanto tiempo en la oscuridad, obtenga de pronto un conocimiento perfecto en todas las cosas. El deseo de libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios poner los cimientos de una gran nación en las playas de América. Y sin embargo, honrados y temerosos de Dios como lo eran los peregrinos, desconocieron el gran principio de la libertad religiosa, y aquella libertad por cuya consecución se impusiera tantos sacrificios, no estaban muy dispuestos a concederle a otros. Muy pocos aún entre los más distinguidos pensadores y moralistas del siglo XVII se formaron justa idea
de ese gran principio, la esencia del Nuevo Testamento que reconoce a Dios como único juez de la fe humana. La doctrina sostiene que Dios ha concedido a la Iglesia el derecho de intervención en la conciencia y de definir y castigar la herejía. Es uno de los errores más arraigados en el papismo. A la vez que los reformadores rechazaban el credo de Roma, no estaban ellos mismos libres por completo del espíritu de intolerancia de ella. Las densas tinieblas en que a través de los interminables siglos de su dominio, el papado había envuelto a la cristiandad, no se había disipado del todo. En cierta ocasión dijo uno de los principales ministros de la colonia de la bahía de Massachusetts: la tolerancia fue la que hizo anticristiano al mundo. La Iglesia no se perjudica jamás castigando a los herejes. Los colonos acordaron que solamente los miembros de la Iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Organizóse una especie de iglesia de Estado, siendo el deber del pueblo contribuir para el sostén del ministerio y teniendo los magistrados amplios poderes para suprimir la herejía. De esa manera el poder secular quedaba en manos de la Iglesia, pero no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas: la persecución. 11 años después de haber sido fundada la primera colonia, llegó Rogerio Williams al Nuevo Mundo, a semejanza de los primeros peregrinos. Vino ansiando disfrutar de la libertad religiosa que gozaban ellos, pero de ellos se diferenciaba en que él vio lo que pocos de sus contemporáneos habían visto, que esa libertad es derecho inalienable de todos, cualquiera que fuera su credo. Investigó diligentemente la verdad, pensando como Robinson que no era posible que hubiese sido recibida, ya que toda la luz que de la palabra de Dios dimana. Williams fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. Sostuvo que era deber de los magistrados restringir el crimen, mas nunca intervenir en la conciencia. El público o los magistrados decía él, pueden fallar en lo que atañe a lo que los hombres se deben unos a otros, pero cuando tratan de señalar a los hombres las obligaciones para con Dios, obran fuera de su lugar y no puede haber seguridad alguna. Pues claro está que si el magistrado tiene tal facultad, bien puede decretar hoy una opinión y mañana otra contraria, tal como lo hicieron en Inglaterra varios reyes y reinas, y en la Iglesia romana los papas y los concilios, a tal extremo que la religión se ha convertido en una completa confusión. Se impuso como obligatoria la asistencia a los cultos, so pena de multa o de encarcelamiento. Williams reprobó tal ley. La más impropia cláusula del código inglés era aquella a la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial.
Obligar a hombres de diferentes credos a unirse entre sí, decía él, que era una flagrante violación de los derechos naturales del hombre. Forzar a concurrir a los cultos públicos a los irreligiosos e indiferentes eran tan solo obligarlos a ser hipócritas. Ninguno, decía él, debe ser forzado a practicar ni a sostener un culto contra su consentimiento. ¿Cómo?, replicaban sus antagonistas espantados de los principios expresados por Rogerio. ¿No es el obrero digno de su salario? Sí, respondía él, cuando ese salario se lo dan los que lo quieren ocupar. Rogerio Williams fue respetado y querido como ministro fiel, como hombre de raras dotes, de intachable integridad y de sincera benevolencia. Sin embargo, su actitud resuelta al rehusar autoridad a los magistrados sobre la Iglesia y reclamar tan fielmente la libertad religiosa, no se le podía tolerar. Se creía que la aplicación de semejante nueva doctrina alteraría el fundamento del Estado y el gobierno de todo el país. Lo sentenciaron a ser desterrado de las colonias y finalmente, para evitar que lo arrestasen, se vio en la necesidad de huir en medio de los rigores de un crudo invierno y se refugió en las selvas vírgenes. Durante 14 semanas, dice él, anduve vagando en medio de la inclemencia del invierno, careciendo en absoluto de alimentos y de cama. Pero los cuervos me alimentaron en el desierto y el hueco de un árbol le servía frecuentemente de abrigo. De este modo prosiguió su penosa huida por entre la nieve y los bosques casi inaccesible, hasta que encontró refugio en una tribu de indios cuya confianza y afecto se había ganado esforzándose en darles a conocer las verdades del Evangelio. Después de varios meses de vida errante, llegó al fin a orillas de la bahía de Narragansett, en donde echó los cimientos del primer estado en los tiempos modernos, que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de la libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Rogerio Williams era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Su pequeño estado, Rhode Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana. En el antiguo documento que nuestros antepasados expidieron como su Carta de Derechos, la Declaración de Independencia, declaraban lo siguiente: sostenemos como obedientes estas verdades, a saber, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la persecución de la felicidad. Y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la
inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso para calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son sagrados. No se necesitaba argumentar para sostener esta verdad, pues lo sentimos en nuestro mismo corazón. Es este sentimiento el que, a falta de confianza en leyes humanas, sostuvo a tantos mártires en tormentos y llamas. Reconocieron que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Es un principio innato que nada puede desarraigar. Cuando circuló por todas partes de Europa la noticia de que había una tierra en donde todos los hombres podían disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a la voz de la conciencia según la propia convicción, millares se apresuraron a venir al nuevo mundo. Las colonias se multiplicaron con rapidez. Massachusetts, por una ley especial, ofreció la bienvenida y la ayuda a costa del pueblo a todos los cristianos de cualquier nacionalidad que pudieran huir a través del Atlántico para escapar de las guerras, del hambre y de la opresión de sus perseguidores. De esa manera los fugitivos y los agraviados eran por la ley considerados como huéspedes de la comunidad. A los 20 años de haberse efectuado el primer desembarco en Plymouth, había ya establecido en Nueva Inglaterra tantos miles de peregrinos como años que llevaban en América. Con el fin de asegurarse lo que buscaban, se contentaban con ganar apenas su subsistencia, acomodándose a una vida de frugalidad y de trabajo. No pedían de aquel suelo sino la justa retribución de su propio trabajo. Ninguna visión de oro venía a engañarles en su camino. Se conformaban con el progreso lento pero firme de su estado social. Soportaban pacientemente las privaciones de la vida rústica y regaban con sus lágrimas y con el sudor de su frente el árbol de la libertad hasta verlo echar profundas raíces en la tierra. La Biblia fue considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios eran cuidadosamente enseñados en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Podías vivir por años entre los puritanos sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos
y el mundo se fijaba admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Pero un número siempre creciente de inmigrantes empezó a arribar a las playas de América, atraído e impulsado por motivos muy distintos a los que alentaran a los primeros peregrinos. Si bien la fe primitiva y la pureza ejercían amplia influencia y poder subyugador, sin embargo, estas virtudes se iban debilitando más y más cada día en la misma proporción en que ella iba en aumento el número de los que llegaban guiados por la esperanza de ventajas terrenales. La medida adoptada por los primitivos colonos de no conceder voz ni voto, ni tampoco empleo alguno en el gobierno civil, sino a los miembros de la Iglesia, produjo los más desastrosos resultados. Dicha medida había sido tomada para conservar la pureza del Estado, pero dio al fin por resultado la corrupción de la Iglesia, siendo indispensable la profesión de la religión para poder tomar parte en la votación o para desempeñar un puesto público. Muchos se unieron a la Iglesia inspirados tan solo por motivos de conveniencia mundana y de intrigas políticas, sin experimentar un cambio de corazón. Así es como llegaron las iglesias a componerse de gente no convertida en considerable proporción, y hasta en el ministerio se hallaron quienes no solo erraban en la doctrina, sino que ignoraban aún el poder regenerador del Espíritu Santo. Y de este modo quedó otra vez demostrado el mal resultado que tan a menudo comprobábamos en la historia de la Iglesia desde el tiempo de Constantino hasta hoy, y que da el pretender fundar la Iglesia valiéndose de la ayuda del Estado, y el apelar al poder secular para el sostenimiento del Evangelio de aquel que dijo: mi reino no es de este mundo. El consorcio de la Iglesia con el Estado, por leve que sea, puede en apariencia acercar más al mundo de la Iglesia, mientras que en realidad es la Iglesia la que más se está acercando al mundo. El gran principio que defendieron tan noblemente Robinson y Rogerio Williams, de que la verdad es progresiva y de que los cristianos deberían estar prontos para aceptar toda la luz que proceda de la santa palabra de Dios. Este principio fue perdido de vista por sus descendientes, las iglesias protestantes de América, lo mismo que las de Europa, tan favorecidas al recibir las bendiciones de la Reforma, dejaron de avanzar en el camino que se habían trazado. Si bien es verdad que surgieron hombres fieles de vez en cuando, que proclamaron nuevas verdades y denunciaron el error tanto tiempo acariciado, la mayoría, como los judíos en el tiempo de Cristo o como los papistas en el de Lutero, se contentaban con creer lo que sus padres habían creído y en vivir como ellos habían vivido. De consiguiente, la religión degeneró de nuevo en formalismo, y los errores y las supersticiones que hubieran podido desaparecer de haber seguido la Iglesia avanzando a la luz de la palabra de Dios, se conservaron y siguieron practicándose. De este modo, el espíritu inspirado por la Reforma
murió paulatinamente, llegándose a sentirse la necesidad de una reforma en las iglesias protestantes, tanto como se necesitara en la iglesia romana en tiempo de Lutero. Se notaba el mismo estupor espiritual en la misma mundanalidad, la misma reverencia hacia las opiniones de los hombres y la sustitución de teorías humanas a las enseñanzas de la palabra de Dios. La vasta circulación que alcanzó la Biblia en los comienzos del siglo XIX y la abundante luz que de esa manera se esparció por todo el mundo no fue seguida por el adelanto correspondiente del conocimiento de la verdad revelada, ni por una religión experimental. Satanás no pudo, como en las edades pasadas, quitarle al pueblo la palabra de Dios, que había sido puesta al alcance de todos, pero para poder alcanzar su objeto, indujo a muchos a considerarla como de poca estima, y de este modo los hombres abandonaron el estudio de las Sagradas Escrituras y en cambio siguieron aceptando las interpretaciones torcidas y falsas y alimentando doctrinas que no tenían fundamento alguno en la Biblia. Viendo el fracaso de sus esfuerzos para destruir la verdad por medio de la persecución, Satanás volvió a echar mano del recurso de un convenio que condujo a la apostasía y a la formación de la Iglesia de Roma. Hizo que los cristianos se aliasen no con los paganos, sino con aquellos que por su devoción en las cosas de este mundo habían probado ser tan idólatras como los mismos adoradores de imágenes, y los resultados de esta unión no fueron menos perniciosos entonces que años atrás. El orgullo y la extravagancia fueron fomentados bajo el disfraz de la religión y se corrompieron las iglesias. Satanás siguió pervirtiendo las doctrinas de la Biblia y empezaron a echar profundas raíces las tradiciones que iban a perder a millones de almas. La Iglesia amparaba y defendía estas tradiciones en lugar de defender la fe que una vez fue entregada a los santos. Así se degradaron los principios que los reformadores sustentaron y por los cuales sufrieran tanto.